Antes de empezar con el video, recuerda que puedes inscribirte en mi curso de programación en Kotlin, Desarrollo para Android con Kotlin, donde podrás convertirte en un experto desarrollando aplicaciones con este lenguaje y puedes desarrollar tus aplicaciones para Android con el mismo, en vez de Java. En la descripción del video dejaré un enlace para que te puedas inscribir con el 90% de descuento. Asimismo, el curso tiene un valor de $100, pero si accedes al curso por medio del enlace que dejaré en la descripción del video, podrás inscribirte con un costo de tan solo $10 para las primeras 50 personas que se inscriban con él. Así que, ¿qué esperas? Inscríbete en el curso y conviértete en un experto desarrollando aplicaciones para Android con este lenguaje. Nos vemos en el curso y a continuación con el video. Muy buena gente, ¿cómo se encuentran? Estamos de vuelta aquí en un nuevo tutorial en Computer Tutorial Magnificent. En este tutorial vamos a continuar con los Recycler View como lo habíamos comentado en el tutorial previo. Esta vez vamos a mostrar un ejemplo un poco más complejo, pero igualmente sencillo. Bueno, fíjense que en este caso cambié todo el ejemplo que teníamos. Esta vez estamos haciendo un ejemplo un poco más elaborado. Ya como sabemos dominar toda esta parte de los layouts, los views, text view, imágenes, los colores, todo esto. Bueno, ya hice un ejemplo un poco más complejo y que visualmente se ve mejor. Ahora, fíjense que definí en el activity main, o sea en el layout de nuestro activity, de nuestro main activity, el frame layout, que es donde vamos a sustituir el fragment. Vamos a seguir trabajando con fragment, y un botón que le llamé guardar, o sea tiene el texto de guardar. Ya vamos a ver más adelante para que funcione ese botón. Eso es en el layout del main activity. El main activity simplemente tiene que te muestra el primer fragment, que en este caso es first fragment, y cuando presiones el botón te mande al second fragment. Ok, ya vamos a ver qué sucede ahí. En el first fragment, vamos primero con el first fragment, o bueno, para que vean el first fragment, tanto el first fragment como el second fragment, lo que tienen en los layouts es un Recycler View. Un Recycler View que va a mostrar una lista de elementos. En el layout del segundo fragmento, del second fragment, tiene un Text View. Ya vamos a ver por qué. Pero este Text View, fíjense que por los momentos está con la visibilidad en Go. Es decir, que no se va a mostrar inicialmente. Ya vamos a ver por qué. Ahora, vamos directamente a lo importante, que vendría siendo el first fragment, que es donde empieza la lógica de nuestra aplicación. Otra cosa es que fíjense cómo dividí u organicé las clases Java. En los ejemplos previos tenía todas las clases directamente en este directorio, en el directorio raíz, en el directorio de la aplicación. Pero ahora los clasifiqué, los organicé para que se vieran mejor y fuera más fácil de identificarlos. Los adaptadores los vamos a colocar en este directorio que creé en adapter, y los fragment aquí en fragment. Y bueno, los modelos, que los de tipo user, found, fruit, los que habíamos usado, que en este caso solamente vamos a usar los de tipo user, los de fruit y found no los vamos a usar. Entonces bueno, están así desglosados. Si tuviéramos muchos activity, creara un directorio más que se fuera de activity y fuera únicamente para las clases tipo activity, pero como solamente tenemos una, no hace falta. Si quieren crear un directorio, se van al directorio de la aplicación, van a hacer clic derecho, luego se van a new, y fíjense que aquí tenemos Java Class, Kotlin File Class, que es para crear clases en Kotlin. Recuerden que Google ya anunció Kotlin como lenguaje oficial para desarrollar aplicaciones nativas para Android con Android Studio, además de Java. Bueno, si quieren aprender Kotlin, yo dicto un curso en Udemy de cómo desarrollar aplicaciones con Kotlin. Bueno, eso lo vieron en la intro del video. Bueno, están otras cosas, y aquí en package es que está para crear el directorio. Entonces le dan package, asignan el nombre del directorio, le dan OK y listo. OK. Y bueno, una vez que lo hayan hecho, lo que tienen que hacer es arrastrar las clases. Por ejemplo, así.
Ahí te pide refactorizar. Ahorita como no queremos mover el main activity para ese directorio, le vamos a dar cancel. Ok, pero esa es la forma de organizar las clases. Ahora, aquí en el first fragment, ¿se acuerdan que por lo menos en el layout simplemente tenemos un recycler view? Ok, entonces, como pueden ver, aquí estamos obteniendo nuestro recycler view. Obtenemos el activity de main activity. Creamos una lista de usuarios, que bueno, como ya lo habían visto en el ejemplo anterior, tenemos la función llenar, en donde vamos a llenar, valga la redundancia, toda esa lista de usuarios, Joan Quintero, Cho Quintero, Carlos Sánchez y todos los demás usuarios que nosotros creamos en el ejemplo anterior. Y posteriormente vamos a cargar esa lista de usuarios en el adaptador. ¿Qué sucede? Ahora hay una pequeña diferencia. Fíjense que a este adaptador le estamos pasando un activity.userSaved. ¿Por qué? Ya les voy a mostrar por qué. Porque es una lista de usuarios que estamos definiendo en el main activity. Y ya vamos a ver por qué. Por los momentos tenemos dos listas de usuarios. La que definimos en el main activity y la que definimos específicamente en el fragment, en el first fragment. Porque vamos a ir a al item user y al adaptador. Entonces, este adaptador tiene este layout, que es item user. Fíjense que ahora tenemos un card view, que es el contenedor principal del item. Un linear layout para poder manejar bien los elementos dentro. Una imagen que vendría siendo la imagen de usuario. En este caso no estamos trabajando con imágenes, simplemente voy a dejar esta por defecto. El texto, que vendría siendo el text view, que vendría siendo el nombre del usuario, nombre y apellido. Y por último tenemos un nuevo elemento que es el checkbox, que este checkbox es para seleccionar o deseleccionar un usuario. Ok, entonces en el adaptador vamos a llamar todos estos componentes, el name y el checkbox. El image view no hace falta porque no hacemos nada con el image view, no vamos a modificar la imagen ni nada por el estilo, así que no hace falta llamarlo. Ajá. Y aquí en el onBind Beholder vamos a asignarle el nombre al text view, que va a ser el nombre del usuario más el apellido con un espacio de por medio, para que no coloque nombre y apellido pegados. Y además vamos a asignar a la lista de usuarios del main activity, que lo llamamos userSaved, vamos a asignar los elementos que estén simplemente seleccionados, es decir, que tengan el check. Ahora, obviamente, cuando nosotros cargamos este first fragment, ustedes se preguntarán, claro, pero ¿por qué este for? Si cuando nosotros iniciamos el first fragment no hay ningún usuario seleccionado, entonces esto no va a hacer nada. Ya vamos a ver por qué. Luego, cuando presione el checkbox de este usuario en el que está en específico, lo que vas a hacer es un listener y si el checkbox, es decir, checkbox view, si este checkbox está seleccionado, es decir, se usa la función isChecked para saber si está seleccionado o no. Entonces, al hacer clic, él se selecciona. Luego entra aquí y si detecta que está seleccionado, va a agregar al userSaved, que es nuestra lista de usuarios del activity, el usuario en el que estamos actualmente parados, por decirlo de alguna manera, que es el que estamos tratando en este onBind Beholder. Si no, que bueno, es el caso contrario, si cuando nosotros hacemos clic en el checkbox y se deselecciona, es decir, él tenía el check marcado y luego se quitó el check, entonces se deselecciona, quiere decir que ahora vamos a borrar ese usuario de userSaved. En este caso hacemos un for y comparamos los elementos de userSaved con el usuario en el que estamos trabajando actualmente en el onBind Beholder. Cuando encuentre una igualdad entre los usuarios que están en la lista de userSaved y el usuario en el que estamos trabajando actualmente en el onBind Beholder, va a remover ese usuario, es decir, le pasamos el índice. Fíjense que estamos haciendo un for y cuando encontremos
el usuario que vamos a eliminar, ese índice se lo vamos a pasar a la función remove para eliminar ese usuario de la lista. Ya teniendo esto, simplemente cuando hagamos clic en el botón del main activity, lo que va a hacer es mostrarnos la lista de los que seleccionamos en el second fragment, ¿sí? Vamos a mostrar el ejemplo para que lo vean mejor. Como pueden ver, ya tenemos nuestra lista de usuarios. Joan Quintero, Cheo Quintero, Carlos Sánchez, Luis Hernández, Oriana Fernández, José Abreu y Samuel Salazar. Vamos a seleccionar nada más Joan Quintero y Cheo Quintero y vamos a presionar el botón de guardar. Fíjense que nuestro second fragment nada más nos muestra Joan Quintero y Cheo Quintero, que son los usuarios que seleccionamos. Ok, entonces, fíjense en el second fragment que nosotros estamos determinando si user saved, que es la lista del main activity que tiene los usuarios seleccionados, es diferente de null y tiene más de, o sea, tiene de un elemento en adelante, tiene su tamaño, el tamaño de la lista es más de 0, es mayor que 0, entonces nos va a mostrar la lista. Va a ser adapter, va a agregar la lista al adaptador y bueno, va a mostrar la lista en el Recycler View. Ahora, si es null, si esta lista es null, es decir, no tiene nada, o su tamaño es menor o igual a 0, es decir, no es mayor que 0, quiere decir que si tiene 0 elementos, no tiene ningún usuario seleccionado. Entonces va a mostrar el text view que yo les había mostrado. Este que está con la visibilidad en Go va a cambiar su visibilidad en visible y el Recycler View lo va a colocar en Go, de manera de que muestre un texto de que no seleccionó ningún usuario y no muestra el Recycler View. Por ejemplo, vamos a deseleccionar estos dos, vamos a darle guardar y fíjense, no se seleccionó usuario. Esa es la función de ese text view que estaba de más. Ahora, devolvámonos al fragment, al adaptador. Aquí, al adaptador del first fragment. Ok, fíjense ahora, sí pueden ver un poco más la utilidad de este for. ¿Por qué? Porque fíjense que en este caso vamos a regresarnos. Vamos a seleccionar estos 3 usuarios. Ahora, cuando nosotros presionemos la tecla de back, ya hay 3 usuarios que están seleccionados. Es decir, cuando él cargue el fragment y cargue todo este adaptador y vuelva a cargar la lista de usuarios en el Recycler View con este adaptador, él tiene que determinar cuáles son los usuarios que ya están seleccionados. Entonces, cuando nosotros nos regresemos, él va a cargar todo esto otra vez, pero si nosotros no colocamos este for, él no nos va a mostrar cuáles son los usuarios que están seleccionados y nos los va a colocar normal, deseleccionados, como si nunca los hubiésemos seleccionado. Para eso es este for, porque cuando él esté cargando todos los usuarios o toda la lista de usuarios en el Recycler View, cuando él vaya a determinar usuario por usuario, nosotros tenemos que determinar si este usuario con el que estamos trabajando, que es aquí, user.getPosition.getNombre, en este caso lo estamos evaluando con el nombre, tomando en cuenta que los nombres de todos los usuarios son diferentes, porque el deber ser es trabajarlo con un ID, porque pueden haber diferentes usuarios que se llamen igual, entonces en este caso no funcionaría. El deber ser es trabajarlo por ID, pero como en este caso lo estamos, ningún usuario tiene el mismo nombre, entonces no funciona. Entonces nosotros determinamos si este usuario está en esta lista, en user saved, porque en este for vamos a recorrer toda la lista de user saved y en el momento de que haya una igualdad de nombres con la lista de user saved y con el usuario con el que estamos trabajando actualmente en el on-bind beholder, entonces ese checkbox lo va a colocar en true con la función de setCheckedTrue. Cuando ya haya cargado completamente la lista, bueno, lo que queda del on-bind beholder es este setOnClickListener. Cuando él haga clic, ahorita está seleccionado, ¿sí? Entonces cuando yo hago clic, automáticamente se deselecciona. Él va a entrar en esta función después de ya haber deseleccionado el elemento. Entonces él va a determinar si está seleccionado. Como ya lo deseleccionó, entonces no entra en este if, salta para el else y va a ejecutar este for, que es muy similar a lo que hacemos en el for de arriba.
Simplemente vamos a buscar cuál es el índice del elemento que vamos a borrar y cuando ya tengamos el índice aplicamos la función de remove con el índice y lo eliminamos. Ese es básicamente el ejemplo. Fíjense que es muy sencillo, pero es un ejemplo muy útil. Podemos seguir seleccionando, quitando, eliminando y fíjense que cuando vayamos al second fragment van a estar todos los elementos seleccionados. Ahora, hay otras formas de hacerlo. Obviamente este ejemplo, esta no es la única forma de hacerlo. Hay diferentes formas de hacer este ejemplo, pero bueno, esta es una de las formas que se pueden hacer. En el próximo tutorial les voy a mostrar este mismo ejemplo, pero con otra forma, usando interface. Claro, ya eso queda a criterio de cada quien cuál método vas a implementar o cuál método vas a usar. Yo les voy a mostrar varias formas, o sea, voy a mostrarles este método y el método por interface y ustedes decidirán cuando vayan a desarrollar una aplicación cuál método les funciona más, cuál es más práctico, cuál es más fácil, según lo que están implementando, cuál les funciona mejor o cuál les conviene más, etc. Entonces, este es un ejemplo básico con una lista. Claro, en este caso, porque como estamos trabajando con fragments, entonces podemos tener una lista general en el activity y todos los fragments pueden usar esa lista. Muy importante, si queremos usar este ejemplo, esta lista hay que definirla en public. Si la definen como privada, fíjense, si la definimos como privado, cuando yo la quiera usar, por ejemplo en el first fragment, aquí me la vamos a marcar en rojo, porque es una variable que está en privado, es decir, solamente puedo acceder a ella en esta misma clase. No puedo acceder en otra clase, por ejemplo en este fragment, no puedo acceder a ella. Tenemos que colocarla en public y de esa manera puede ser accedida desde cualquier fragment que esté dentro de este activity, ¿sí? Entonces, eso es una forma. En el próximo tutorial vamos a ver este mismo ejemplo, pero con interface, que también es una manera factible de poder implementar este ejemplo. Así que esto ha sido todo por el tutorial de hoy. Si tienen dudas no olviden comentarme, preguntarme y yo les estaré respondiendo lo más pronto posible. Nos vemos en el próximo tutorial. Hasta luego.